¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es un gusto estar con ustedes. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que es el director y conductor de este espacio periodístico que se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Y es un placer darle la bienvenida el día de hoy a los invitados que nos acompañan. En primer lugar, a Jan Martínez Arens, que es el jefe de la corresponsalía del país en Washington. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. El profesor Eric Langer de la Universidad de Georgetown. Bienvenido también. Un placer. María Peña, corresponsal de La Opinión. Gracias. Y por supuesto también tenemos a Leonardo Coutinho de la revista Bella de Brasil. Bienvenido. Gracias. Gracias a los tres. Bueno, vamos a comenzar el programa hoy día con la información que viene del Congreso, una nueva derrota para el presidente Trump, que no logró que se diera esta enmienda que se necesitaba para derogar parcialmente la ley de la reforma de la salud. Fueron básicamente 3 republicanos que se unieron a los 48 demócratas para que esto quedara bloqueado en el Senado. Y el voto clave y decisivo, hasta donde hemos visto, ha sido el del senador republicano de Arizona, John McCain, que había dado ya señales de estar en contra de esta reforma parcial, lo había advertido en días anteriores a la votación y que ayer lo confirmó con su votación cuando dijo que no estaba de acuerdo con eso. Luego, a través de su cuenta de Twitter, pasada la madrugada, el senador McCain dijo que la derogación parcial quedó corta porque en realidad quedaron cortas las promesas de derogar y reemplazar Obamacare con una reforma significativa. ¿Por qué fracasó esta reforma en esta oportunidad? Bueno, yo creo que fracasa porque los republicanos no son capaces de lograr la unidad. Lo que estamos viendo es que Donald Trump no es el líder de un partido, ni siquiera de una corriente ideológica, es de una fracción de los republicanos, que durante mucho tiempo se han dedicado al obstruccionismo con los demócratas, así lo hicieron con el Obamacare, y que ahora se lo están aplicando a sí mismos, es decir, no son capaces en ninguna fórmula. Esta semana se han ensayado 3 iniciativas y las 3 han fracasado para aprobar algo que durante 7 años convirtieron en bandera, que es el fin del sistema sanitario. Es una mala noticia, evidentemente, para Trump, es posiblemente para el líder de la mayoría republicana en el Senado otra mala noticia, pero también habría que pensar que igual para Estados Unidos es una magnífica noticia. Es decir, Obamacare no deja de ser un sistema sanitario que ha dado cobertura a 20 millones de personas desde su implantación en 2010 y que además está progresando. La propuesta que se iba a aplicar ayer, que era parcial, era de mínimos, implicaba, según el estudio urgente que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso, que 16 millones de personas dejasen de tener cobertura sanitaria en el próximo decenio, que si se suman a las 28 que ya hay, pues nos dan como 44 millones de personas, es decir, un 15% de la población de Estados Unidos, sin ningún tipo de atención médica, y eso en uno de los países más ricos del mundo. Es decir, es el grave problema de Estados Unidos, y desde luego los republicanos no han encontrado la forma de resolver lo que es el pecado original que tienen en este periodo, que es la fractura social que hay en Estados Unidos, que vivimos en las elecciones, donde un presidente ganó con menos votos que la candidata demócrata y que ahora mismo se aplica a su propio seno, ¿no? Recogiendo un poco lo que señala Jan, el líder de la mayoría republicana volteó luego de terminada la votación y les dice a los demócratas, bueno, estarán contentos, ¿no? Estarán celebrando lo que ha pasado. A lo que el senador Schumer de Nueva York dice, no estamos celebrando nada, lo que más bien es un alivio para las personas que van a ver la posibilidad todavía de tener seguro de salud. ¿Cómo lo ve usted, profesor Langer? Estoy totalmente de acuerdo con Jan, en primer lugar, con eso de la fracción del Partido Republicano. Me parece una idea genial, porque en realidad hay varios partidos republicanos, los trumpistas y la vieja guardia y todo eso. Y más bien John McCain, que realmente fue el voto más importante aquí, es de la vieja guardia. Porque fue candidato antes a la presidencia por el Partido Republicano. Y a mí me parece que con esto salvó al Partido Republicano. Y lo digo porque justamente los que votaban por Trump son los que iban a perder el seguro médico. Y entonces en 2018, ya con las elecciones de Congreso, hubieran perdido terriblemente
y no habría oportunidad para los republicanos volver a ser partido ni de presidente si hubieran dejado a sus propios votantes sin los beneficios médicos. En ese sentido, creo que lo que han hecho en realidad es salvar el Partido Republicano. ¿Cómo ves tú, María, esto en el resto de la agenda legislativa y en las intenciones que tiene el gobierno de hacer algo en lo que queda del año? Sí, pues yo le voy a dar seguimiento a lo que dice el profesor, porque yo diría en realidad que no se puede cantar victoria todavía. Vemos la reacción del presidente Trump en Twitter, que volvió a amenazar con dejar que fracase por completo Obamacare. De hecho, él ya ha estado tomando medidas administrativas que no a través del Congreso para asegurarse de que se desploma el sistema instalado por Obamacare. Entonces yo creo que todavía tenemos que ver un siguiente capítulo de esto. Recordemos que ahora la pelota está en el tejado de McConnell, porque no sabemos si él va a dejar esto atrás, a abandonar ese esfuerzo, que fue una promesa que le hicieron a sus votantes desde el 2010, o si ahora de verdad se van a ver obligados a sentarse a negociar con los demócratas, que ya los habían excluido del debate y del proceso de negociación para mejorar esta ley. Porque lo que han dicho los demócratas siempre es, esta ley nunca fue perfecta, pero es mejorable, sentémonos a negociar de qué forma podemos fortalecerlo, pero no desmantelarlo por completo, porque ya está implementado, ya le ha dado cobertura a más de 20 millones de personas. ¿Cómo lo podemos mejorar? La amenaza que volvió a hacer Trump, a mí me parece que puede presagiar que este drama va a continuar, porque él está diciendo, dejemos que esto fracase y así vamos a obligar a los demócratas a negociar. Lo que no cuenta es que los republicanos excluyeron a los demócratas de todo el proceso de debate de esta ley. Es más, ni siquiera ayer, si estaban viendo las escenas en el Pleno del Senado, el senador de Wyoming, por ejemplo, ni siquiera estaba debatiendo los méritos de la ley, se puso a leer un libro cualquiera. Entonces, eso no es serio. O sea, estos senadores son elegidos por el pueblo para debatir y para aprobar medidas que beneficien a la población, pero no para estar leyendo un libro cualquiera y debatir o hablar por hablar para hacer que corra el reloj. Entonces, yo creo que al final la amenaza que está haciendo el presidente Trump todavía puede perjudicar a los republicanos. Uno, porque el próximo año, cuando hay elecciones intermedias, los votantes van a decir, pues otra vez no nos cumplieron. No nos cumplieron porque ellos prometieron anular por completo esta reforma, que es lo que ahora los tiene divididos, porque recuerden que habían varios bandos. Estaba el bando que decía, bueno, por lo menos este es un punto de partida. Y los más conservadores decían, no, es que queremos la total anulación de Obamacare. Entonces nunca lograron ese acuerdo. Pero yo creo que esto queda como en suspenso, siguiente capítulo, porque yo creo que igual puede terminar perjudicando a los republicanos el próximo año. Leonardo. Sí, yo concuerdo con nuestra tesis, pero yo un poco más adelante pensando en el inicio de la respuesta de Jan, que Donald Trump no es un líder del Partido Republicano, pero tampoco es un miembro del Partido Republicano, porque es un tipo no político, no representa en nada el partido. Entonces surge como un tipo anormal, una anomalía en proceso y llega al poder. Por esto yo pienso que ningún gobierno en este país empezó estos 6 meses tan polarizado como este. No hay una charla entre los dos partidos, no hay un entendimiento entre los dos partidos. El tema de Obamacare es solamente uno entre varios y que Trump no logró suceso. Entonces me imagino que al futuro se pasar una curva de aprendizaje. Yo pienso que Trump va a percibir que no puede seguir así tan aislado, tan fuera de la política tradicional y no haciendo charlas con los demócratas, no hablando con la oposición. Entonces, hasta ahora el país parece un poco paralizado porque las políticas de Trump no son efectivas, no van a lograr pasar, porque justamente esto, dentro del propio partido, es un alienígena, no es un tipo que pueda ser, le va a vencer, tomar en Bueno, serio. vamos a hacer un cambio, un giro de la conversación para hablar de Rusia y las sanciones que ha acordado el Congreso, el Senado y la Cámara llegaron a un acuerdo, aprobaron estas sanciones, nuevas sanciones contra Rusia por esta supuesta injerencia en las elecciones presidenciales del 2016.
y Rusia ya tuvo una reacción inmediata frente a la postura del Congreso. Ahora el presidente Trump tiene que decidir qué va a hacer con esas sanciones, si las va a vetar o no. Rusia lo que ha dicho es que quiere restringir el número de diplomáticos en la Embajada de Estados Unidos en Moscú y en otros 2 consulados que tienen en Rusia. Y además de eso quiere tomar control de unas propiedades que tiene Estados Unidos en Moscú. ¿Estas retaliaciones que hace Moscú van a ir más allá? ¿Tienen algún efecto? ¿Qué es lo que podemos esperar, Jan? Yo creo que Moscú actúa de forma lógica. Lo que ocurrió es un fenómeno extraño que está en el centro de la investigación de la trama rusa. El pasado 29 de diciembre, cuando Obama toma medidas sancionadoras contra Moscú, Moscú no reacciona. Y ese es el gran misterio. ¿Por qué no reacciona entonces? Bueno, fue la llamada que hizo el teniente general Michael Flynn al embajador ruso, y la que el embajador ruso hizo a Putin después de recibir un mensaje en la que le pedía calma, que todo se iba a arreglar después. Eso fue lo que trascendió y luego provocó además la caída de Flynn por no haberlo hecho público. Pero en ese momento, que era donde tenía que haberse dado la respuesta a las sanciones que imponía Obama, Rusia no actuó. ¿Qué ha pasado en el transcurso de estos meses? Bueno, que el Senado, viendo la enorme inclinación, sospechosa inclinación que tiene Trump con Putin, ha blindado esas sanciones e incluso las ha fortalecido. Bueno, entonces Putin ha tomado la decisión de voy a responder lo que tendría que haber respondido a principios del año pasado y que no hice, y las ha tomado. Yo creo que en el ámbito diplomático la respuesta se entiende como proporcionada, es decir, ese es el juego que hay. Luego habrá que ver si es verdad o no que hubo injerencia, en fin, eso ya entra en otro punto de vista, pero la ventaja que tiene al tomar Putin esta medida es que le pone a Trump en el disparadero. Es decir, este juego que ha tenido confuso, ¿no?, de proximidad con Putin y al mismo tiempo de mantenimiento de una política exterior fuerte y dura de Estados Unidos, pero que no cumple con su principal adversario en el terreno estratégico y en el tablero mundial, pues ahora va a tener sobre la mesa un veto. Y va a tener que decidir si tira adelante con él. ¿Tú anticipas que viene un veto de No, Trump? no, yo creo que no lo va a hacer, no va a hacer el veto, pero va a tener por delante, en la mesa, metafóricamente, la posibilidad de vetar, que sería lo que él haría si realmente Putin fuese su aliado. Pero políticamente es un suicidio. Le dejaría en evidencia respecto a su inclinación con el Kremlin, pero es que además perdería. Las sanciones han sido aprobadas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado con una mayoría bipartidista abrumadora, con lo cual si él toma el veto se puede tumbar con 2/3 de la Cámara que ya están asegurados, con lo cual el veto también a su vez sería tumbado y Trump tendría además un doble fracaso político. Es decir, tiene esa ventaja de que al final, por la vía de los hechos, se va a dilucidar lo que es la política exterior estadounidense. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero ya regresamos después a Club de Prensa. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Club de Prensa. Vamos a hablar ahora de Brasil, de su país, Leonardo. Vamos a hablar de Odebrecht y la compañía que ha dado sobornos a muchos funcionarios públicos, a empresarios y a políticos en América Latina. El diario El País consiguió una entrevista exclusiva con Rodrigo Tacla, que es el abogado de Odebrecht, que relata en esta entrevista cómo es que funcionó esta operación de sobornos. Él era el abogado del Departamento de Operaciones de Odebrecht, desde donde se gestionaban estos sobornos. Tacla fue arrestado en noviembre, va a ser juzgado en España y está colaborando con la justicia de Estados Unidos. Y una de las cosas que dice en la entrevista es que se repartió dinero a más de 1.000 personas en toda América Latina. ¿Qué es lo que usted destaca de esa entrevista? Primeramente es muy importante que Tacla hable para la gente. Es la primera vez que desde que se empezó la Lava Jato que Tacla habló, y es muy importante porque ello hace parte de una estructura de corrupción orgánica montada por Odebrecht llamada Departamento de Operações Estruturadas. ¿Qué es esto? Es una estructura dentro de Odebrecht solamente para pago de coimas. Una estructura enorme que pagado coimas en 12 países ya confirmados, pero yo creo que hay mucho más. Y Tacla Duran ya apuntó para este camino, hablando que las coimas son mucho más grandes, los valores involucrados en coimas de sobornos son mucho más altos de lo que es conocido hasta ahora.
Este departamento de propiedad de Odebrecht es una de las cosas más interesantes de la descubierta del Lava Jato, porque muestra que hay un cambio importante en los pagos de sobornos en Latinoamérica. Y ojalá Tacla Duran ayude a estos países, que todos los países de Latinoamérica están buscando información, que lamentablemente Brasil todavía no ha compartido la información total. Y Tacla Duran es el tipo que manejaba al final de la línea de la operación, que hacía los pagos en el exterior. Para quien nos asiste ahora, rápidamente cómo funcionaba el departamento. Los corruptos hacían el pedido de coima o de soborno, Odebrecht ordenaba el pago, este pago pasaba por una estructura casi oficial de la empresa que hacía pagos o dentro de Brasil o fuera de Brasil. Y la parte más grande fuera de Brasil. Y todos los pagos fuera de Brasil eran hechos por este tipo, Tacla Duran. Entonces era el banquero de la corrupción. Este hombre tiene en las manos, en la cabeza, todos los secretos de muchos presidentes, muchos corruptos en toda Latinoamérica y en otros continentes. Entonces, que hable ahora es muy importante y yo creo que va a ser una clave muy importante para todos en hacer investigaciones propias en estos países, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que está aportando María? ¿Qué es lo que usted ve dentro de las investigaciones de Odebrecht? Bueno, a mí me parece, como dice él, que lo importante es que él diga todo lo que sabe. A lo mejor puede negociar algún tipo de inmunidad o de que le reduzcan la sentencia cuando se llegue a ese momento, pero que sobre todo se aproveche este proceso para que salga a la luz todo. Yo concurro contigo de que, bueno, 12 países de los que se sabe. Pero yo también sospecho que puede haber más y que incluso pueda venir a salpicar por acá también, ¿no? O sea, hay cosas que todavía no se saben. Yo creo que es importante que a él se le permita explicar exactamente todos los entresijos, porque a mí me parece, da la impresión de que esto ha sido como una telaraña que crece y crece y crece y seguramente van a caer más de una mosca, ¿no? O sea, yo creo que es una tremenda telaraña y apenas empezamos a ver uno de los hilitos. Y un hilo clave ahí es este señor. Yo creo que si negocian algo con él, él puede sacar a luz toda la verdad, caiga quien caiga. Él está compareciendo en un juzgado, en una audiencia en España. Sí. ¿Cómo funcionan los acuerdos de extradición y por qué está en España y no en Brasil? ¿Por qué no ha prosperado la extradición para Brasil? En el caso suyo, lo que hay es, por un lado, él tiene nacionalidad española y por otro, que no hay un convenio de reciprocidad entre Brasil y España, con lo cual, en un principio, va a ser juzgado en España y cuando ya cumpla condena, pues ya le podrá reclamar Brasil, que es lo que suele ocurrir. Yo creo que la entrevista es de enorme interés, sobre todo porque nos pone en lo que se llama el ojo de la cerradura. O sea, nosotros siempre tenemos relatos judiciales de cómo funciona la corrupción, pero no al corrupto explicándonos cómo la ha ejercido, cómo pagaba, cómo tenía información de las relaciones extraconyugales de los políticos, cómo sobornaba a sus esposas y a sus ex esposas para que estuviesen tranquilas, cómo tiene fotos comprometedoras de fiestas con prostitutas y esos políticos, cómo los pagos, has dicho la cifra antes, ¿no?, de 1.000 sobornados, 260 millones de euros al año. Era una auténtica maquinaria lo que ahí estaba en funcionamiento y desde luego yo creo que lo que hemos visto es una parte. Este gesto del abogado creo que da a entender que está dispuesto a hablar y que él de alguna forma está mandando una señal clara de que él sabe todo y que puede hablar. Hacemos nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos después a Club de Prensa. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Club de Prensa. Vamos a hablar ahora de Venezuela, que lleva 4 meses de protesta, más de 100 muertos, y hoy la revista The Economist, que ya está circulando, le dedica precisamente su portada a Venezuela y dice: Venezuela en caos, ¿qué debe hacer el mundo al respecto? Y en un artículo que está en el interior de la revista hay cifras sobre precisamente el caos que vive Venezuela y hablan de 93% de los venezolanos que no pueden conseguir ni siquiera comida. Se habla de los millones de dólares que el gobierno o que los funcionarios de gobierno se están embolsando a cuesta de los venezolanos. El presidente Maduro espera este domingo llevar adelante esas elecciones para una asamblea constituyente, con lo cual significaría para la oposición el caos y la tremenda preocupación que tienen porque se instaure un régimen al estilo cubano. Jan, ¿cómo ves tú la situación que enfrentan los venezolanos a partir del día domingo?
mala. Es decir, yo creo que aquí no es un gane o pierda, que se ha pretendido presentar así. Yo creo que han perdido mucho los venezolanos y que ya en el punto en el que están van a tardar años y yo diría que décadas en recuperarse. Aunque consigan frenar, aunque haya un cambio de gobierno, aunque se abra el país, el daño hecho por el régimen de Maduro es de una profundidad que difícilmente va a ser salvable en términos de una sola generación. Eso es una desgracia que tenemos ya que contar. Venezuela va a necesitar mucha ayuda y necesita ahora más que nunca la presión externa, la presión de Estados Unidos, la presión del resto de países latinoamericanos y no solo lo que han hecho hasta ahora, que es francamente poco, sobre todo los países latinoamericanos, han hablado, pero no han sido ni capaces en la cumbre de la OEA de llegar a tomar medidas duras contra Venezuela. Tienen que entrar a frenar lo que ahí está ocurriendo. A estas alturas del siglo XXI no se entiende cómo puede haber todavía un gobernante como Maduro y un régimen como el chavista y sobre todo un daño que resulta, como tú has dicho antes con los datos que has dado, insoportable para su pueblo. Profesor Langer. Bueno, es un desastre. Mi esposa es venezolana, más bien, entonces bueno, nosotros vivimos no en carne propia, pero así bien de cerca. Hay una dieta de Maduro, todos están mucho más flacos porque no hay suficiente para comer, no hay suficiente para comer. Pero lo que pasa con esta asamblea es que está rompiendo aún con los chavistas, porque muchos que estaban en favor de Chávez, que Chávez les había ayudado con las misiones y todo eso, dicen, bueno, el legado realmente es la Constitución de 1999, no esta nueva cosa. Entonces aún hay ahora divisiones dentro del chavismo y Maduro está tratando de conseguir eso, creo más que todo con los consejos cubanos, para meterse y propagarse en el poder solamente, pero sí hay muchísima oposición, ya ni solamente de la oposición antigua, que es mayoría en la asamblea, sino también dentro del chavismo mismo. Ahora lo que vamos a ver es si realmente eso se da y si, por ejemplo, el ejército vaya a permitir eso. Y creo que hay muchas incógnitas, pero de todos modos, como decía Jan, es una situación terrible que solamente va de mal en peor y es un problema realmente muy grande. Pase lo que pase, porque es una crisis ya de muchos años y ahora se está empeorando. Y Maduro, siempre lo he dicho, es que él ve algo, una política equivocada y lo hace, y más bien lo hace doblemente, entonces lo empeora. Es uno de los peores gobernantes que jamás he visto para América Latina. Lastimosamente. Estados Unidos ha interpuesto sanciones esta semana. Jan dice se necesita más presión internacional. En realidad los venezolanos se están quedando solos, lo están haciendo todo y en la calle. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, lo que pasa es que es un asunto bastante complejo porque Venezuela se está aislando del resto de la comunidad internacional, pero por ahí todavía tiene algunos gobiernos de izquierda de Latinoamérica que le están haciendo el hurra, ¿no? Le están haciendo el coro. Pero a mí lo que me preocupa de la situación esta y cuál va a ser el desenlace de la crisis que se está viviendo es que el sector petrolero de Estados Unidos no te creas que está completamente apoyando las sanciones. Una de las posibilidades que la administración Trump está contemplando es de cerrar el grifo de las importaciones de crudo venezolano, que se refina en las refinerías de San Antonio, en la costa del Golfo de México, en Estados Unidos. Entonces, ha habido, porque yo he visto las cartas, ejecutivos de las refinerías del área del sur de Estados Unidos que le han escrito cartas al secretario de Estado diciendo, piénsense bien lo que van a hacer, porque al querer dañar y perjudicar al régimen de Maduro, también nos van a afectar a nosotros acá, porque no te creas que es simplemente decir, bueno, pues traemos petróleo de otro sitio. Venezuela es el tercer exportador de petróleo a Estados Unidos. El problema es cómo funcionan esas refinerías
el tipo de crudo que se importa, no es fácil decir, pues ya mañana vamos a empezar a refinar otro tipo de crudo. O sea, hay toda una inversión que tendría que hacer el sector petrolero de Estados Unidos si se cesaran las importaciones de petróleo venezolano. O sea, es como decías tú, no es una cuestión de quién gana y quién pierde. Yo creo que en realidad todos terminan perdiendo también. Eso por el lado económico. Y además, si Estados Unidos le cierra el grifo a las importaciones, el que se va a perjudicar es el pueblo venezolano, aunque también está que el gobierno venezolano puede mandar su petróleo a otro país. Así que yo no creo que irse por el lado de las importaciones petroleras surtiría mayor efecto. Leonardo, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo concordo con María porque la historia nos enseña que las sanciones no exactamente surten los efectos que se esperan. Por ejemplo, Cuba está bajo sanción hasta tanto tiempo y el embargo no hay efectos sobre esto. ¿O qué se pasó en la verdad? Los hermanos Castro son los responsables en Cuba, pero utilizan el embargo para decir que la culpa son de los americanos. Hoy día, la crisis de Venezuela es responsabilidad de los chavistas. Se pasa un embargo petrolero, mañana Maduro va a utilizar esto como disculpa y va a cambiar la responsabilidad para los Estados Unidos. Y Venezuela va a seguir vendiendo el petróleo. Porque yo pienso es que la OEA y todos esos esfuerzos hasta ahora no hay efectos, efectos sobre Venezuela porque hay dos parceros internacionales muy fuertes que son los rusos y los chinos. Si los rusos y los chinos no cambian la relación con Venezuela, Maduro sigue adelante. Porque compran el petróleo, dan soporte militar, soporte de inteligencia y todo lo tipo de préstamo de plata. Entonces, Estados Unidos en este caso tiene un papel marginal y si hace el bloqueo, como mucha gente de la oposición de Venezuela pide, o muchos de los conservadores de Estados Unidos, van a ayudar a Maduro a seguir adelante, yo pienso. Vamos a girar la conversación para hablar, María, sobre la visita que va a hacer el presidente Donald Trump a una jurisdicción en Long Island para hablar de las medidas que va a tomar su gobierno en contra de las pandillas, específicamente la MS-13, que es la Mara Salvatrucha que se originó en El Salvador y que según la administración es la responsable de un aumento de una serie de crímenes en varias partes de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las medidas que quiere anunciar el gobierno a propósito además de la visita del fiscal Jeff Sessions, claro, que está en El Salvador? Bueno, eso es un esfuerzo concertado. Recordemos que esto se lleva a cabo en un contexto en el que el presidente Trump, desde que lanzó su candidatura, ha mantenido esta narrativa de equiparar a los inmigrantes con criminales. Yo creo que para efectos de su base obviamente le funciona porque ya está ese estereotipo de que los inmigrantes vienen a robar empleo, vienen a cometer crímenes, viven mantenidos del gobierno, etc. Entonces él aprovecha este momento porque en realidad, por ejemplo, solo en Long Island han muerto más de 17 personas o una veintena de personas a manos de esta pandilla, que es una pandilla muy mortífera, claro está. Entonces él aprovecha este momento, ya que está perdiendo en otros frentes de inmigración, como es la construcción del muro, entonces ahora va por una fruta de low hanging fruit, ¿no? Lo más fácil, que es venir a atacar y satanizar a este grupo de pandilleros. Entonces Sessions, por ejemplo, anunció en su visita de que ya se le están abriendo un proceso judicial a más de un centenar de pandilleros. Yo no he visto todavía las medidas que va a anunciar Trump, pero yo supongo que van a ir por el lado de incrementar las sentencias y eventualmente deportar a estos criminales, que ha sido la prioridad del gobierno. Lo preocupante es esta insistencia de él en seguir confundiendo las cosas, porque nadie por lo menos de los grupos que nosotros cubrimos acá, de los inmigrantes, de defensores de los inmigrantes, nadie va a venir a defender a un criminal, está obvio, ¿no? Un pandillero, si ya es procesado, se le declara culpable, pues lo van a deportar. El problema es que él confunde lo que es la criminalidad con el resto de la población indocumentada o no, la población inmigrante. Pero él necesita ese respiro por ahora ante la opinión pública, porque ya sabemos que su popularidad está por los suelos. La mayoría de los estadounidenses desaprueba de su gestión y esto les sirve para fines políticos, darse un respiro ante la opinión pública también.
¿Qué efectos tiene en la práctica esta visita de Trump a Long Island, profesor Langer? Bueno, le ayuda para su política, porque creo que en términos de las políticas que ha intentado Trump, lo de la migración es lo que más ha podido hacer, entonces está fortaleciendo eso. Me parece también la visita de Sessions a El Salvador, en realidad es bueno. Yo normalmente no digo muchas cosas positivas sobre Trump, pero en este caso el problema ha sido en parte las deportaciones más bien, porque eso ha creado todo un problema en El Salvador y obviamente hay mucho intercambio entre El Salvador y Estados Unidos. Siempre va a haber por los parientes y todo eso. Entonces, más deportan, más que hay problemas también en Estados Unidos, porque si no vuelven ellos, los hijos, los amigos, los primos, lo que sea. Pero sí, es una cosa simbólica, pero es una cosa simbólica para Trump que le ha funcionado. Y eso sí hay que reconocer para su base, eso es muy importante hacer eso y mostrar que sí ha tenido algún éxito. No, win, win, win. Bueno, éxito, éxito, bueno, ese es el éxito que ha tenido hasta ahora. Se están cansando de ganar, ¿no? Sí, demasiado cansados ya con eso. La permanencia de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos es muy importante por lo que significa de la contribución de las remesas a su país de origen. ¿Cómo ves tú el uso de la retórica de Donald Trump en este tema de luchar y ser duro con las pandillas y con el Es una zona crimen? confusa, ¿no? Lo habéis señalado antes. Es decir, Trump siempre que tiene un problema político acude a la inmigración, porque es verdad que su electorado lo busca, él lo domina bien y además es uno de los temas que yo creo que más transversales son en Estados Unidos. Es decir, no es que Trump sea solo un grupo pequeño de seguidores, es que hay mucha gente en Estados Unidos que por diferentes motivos tiene distancia respecto a la inmigración. Entonces, él apela a esa campana para poder volver a recuperar tono, sobre todo en una semana que le está yendo bastante mal, como hemos visto con el Obamacare. En el caso de las maras, yo creo que la política contra las maras tiene sentido de Estado, es decir, son grupos criminales, organizados, peligrosos, con miles de miembros y sobre los cuales hay que tomar medidas en Estados Unidos y también en origen. Me parece que eso entra en la política normal. El peligro que siempre hay con Trump es que nunca hay un corte limpio. ¿Hasta qué punto está tratando el fenómeno criminal de las maras o hasta qué punto está criminalizando a la inmigración? Bueno, vamos a ver lo que... De hecho lo ha hecho siempre, claro, es cuestión de que sí lo está haciendo. Claro, la pregunta es un poco retórica, pero bueno, veamos a ver lo que dice hoy a la 1 en Nueva York, pero posiblemente en su discurso deje caer un mensaje de calado, o sea, los criminales son inmigrantes, que es esa ecuación que a él, francamente, en términos electorales le ha ido muy bien, que además mucha gente que en Estados Unidos tiene enormes prejuicios cree y que él utiliza cada vez. Es decir, bien, la parte de lucha contra las maras, pues ¿por qué no? Claro que sí, es una organización criminal peligrosísima, como fue la mafia en su día, hay que utilizar políticas de Estado, pero el problema es el uso político que se hace de las maras como fenómeno migratorio. Leonardo, ¿es realmente una distracción, un uso del lenguaje y de presentaciones públicas para distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas que tiene la administración en este momento? Es probable que sí, pero con una posibilidad de daño enorme. Yo concordo plenamente con Jan, porque Trump puede cambiar un tema muy importante para este país en una otra polarización en que la gente no va a hacer la discusión correcta. Puede llevar solamente a la criminalización de los inmigrantes, que no es correcto. Y mucha gente en la defensa de los inmigrantes puede ensuciar todo el tema sobre la mar. Nosotros que somos de Latinoamérica, nosotros que ya conocemos la violencia del tráfico en Colombia, la violencia del tráfico en Brasil y Centroamérica, sabemos que estas pandillas, maras, lo que sea, hacen una violencia brutal. Y cuando empieza a avanzar sobre la sociedad de Estados Unidos, es un problema real. Pero Trump, al tratar mal, vamos a ver qué va a decir hoy, pero si trata mal este tema, va a ensuciar una discusión muy importante para la sociedad americana y a trazar una política de Estado efectiva, real, para combatir estos tipos que efectivamente ya están acá y hacen una violencia brutal, que significan sí una amenaza. No se puede cambiar a tratar esto como un tema político, es un tema de seguridad.
Hacemos una pausa comercial, ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Regresamos otra vez a Club de Prensa para la sección habitual de todos los viernes, la mala semana. Jan, ¿para quién fue una mala semana? Yo creo que fue una mala semana, una semana pésima para Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, por dos motivos. Una, porque desde el punto de vista interno no ha sido capaz de sacar adelante la reforma sanitaria, 3 veces ha fracasado, pese a que esa fue la gran bandera que unió a los republicanos durante 7 años contra Barack Obama. Y en términos generales, y eso es lo más importante, por su incapacidad demostrada para llegar al consenso, para llegar al pacto con los demócratas. Es decir, están empeñados en querer hacer la política de espaldas a la mitad del país y eso les está pasando factura. ¿Quién tuvo una mala semana? Para mí fue Reince Priebus, que es el jefe del gabinete del presidente Trump, porque el nuevo director de comunicación se ha peleado con él y le ha dicho cualquier cosa y ha dicho que es él que siempre suelta la información a la prensa y todo eso. Y él es uno de los pocos todavía del Partido Republicano tradicional allá. Y que su aliado Spicer se ha ido, Sean Spicer se ha ido ahora, ya no está allá. El otro del Partido Republicano, que es Sessions, está también bajo sospecha y puede ser que no esté allá. Entonces, en realidad, él es como símbolo del Partido Republicano, que va a quedar fuera de la administración Trump en general, y eso me parece muy malo para todos, incluso la administración Trump, como también el Partido Republicano. ¿Quién tuvo una mala semana, María? Para mí, sin duda, lo ha tenido el presidente Trump porque él ha apostado por la anulación de Obamacare. Fue una de sus promesas electorales por las que ganó la presidencia. Hemos visto que no se logró. Ahora no está muy claro qué es lo que va a hacer McConnell, si va a continuar, si va a empezar borrón y cuenta nueva o si lo van a abandonar del todo, y eso les puede traer un costo político el próximo año. No ha logrado nada más Trump a través del legislativo, salvo la confirmación del juez del Tribunal Supremo. Y más grave todavía para esa continua percepción de caos y disfunción en la Casa Blanca es que contrata a un nuevo director de comunicaciones, Anthony Scaramucci, que también es neoyorquino, pero en vez de limpiar la imagen, y él prometió, cuando empezó su puesto, prometió de que iba a mostrarle a la opinión pública y a los votantes cuán ecuánime y generoso es el presidente Trump, pero resulta que ahora con las vulgaridades, o sea, justo cuando uno pensaba que no se podía caer más bajo, este señor se pone a lavar los trapos sucios de la Casa Blanca y las pugnas internas que hay de una forma muy pública, muy vulgar, que no le puedes no se lo puedes achacar a que es su estilo neoyorquino, porque una cosa es tener un estilo privado como persona, pero es que ahora eres una figura pública, no te puedes comportar de esa manera, así que tú combinas todas estas cosas y da la impresión de que hay una enorme disfunción y que no hay quien esté dirigiendo ese barco en la Casa Blanca. ¿Quién tuvo una mala semana, Leonardo? Aldemir Bendini. Aldemir Bendini es un brasileño, fue arrestado ayer por la operación Lava Jato. Bendini fue presidente del Banco de Brasil y presidente de Petrobras. O sea, la primera vez que en la operación se llega a arrestar un presidente de las dos instituciones más importantes de Brasil. Muy interesante que Bendini es un tipo de confianza de Lula, muy cercano de Lula y de Dilma. Y en 2015, la presidenta Dilma indicó Bendini para la presidencia de Petrobras justamente para ser el tipo que llevaría a limpiar la Petrobras y todo eso. Y en menos de un año que se quedó delante de la Petrobras, Bendini hecho acuerdos para recibir sobornos de 3 millones de reales. Al total, al fin de todos los sobornos, como 5 millones de dólares en todas las operaciones que participó. O sea, el tipo que Dilma ha colocado el zorro para cuidar de las gallinas. O sea, y hoy día Bendini está arrestado y vamos a ver cómo va a seguir, si va también a aceptar la colaboración
con la justicia y el arresto de un tipo tan importante en dos empresas tan importantes en Brasil es un señal muy peligroso para los corruptos, porque se acerca más de Dilma, se acerca más de Lula. Fue una buena noticia para nosotros en Brasil y una muy mala para los corruptos allá. Bueno, con esos comentarios llegamos al final del programa del día de hoy. Les agradecemos a ustedes por su sintonía y por supuesto a nuestros invitados por haber venido el día de hoy al Club de Prensa. Jan Martínez Arens, el jefe de la corresponsalía del diario El País de España, muchas gracias. Eric Lacker, profesor de la Universidad de Georgetown, gracias por estar aquí. Gracias. María Peña, corresponsal del diario La Opinión. Gracias. Y por supuesto a Leonardo Coutinho de la revista Bella de Brasil, muchas gracias también. Muchas gracias a ustedes.